enfocadas hacia métodos de análisis de estos procesos. Comenzaremos con una introducción para situarlos dentro del contexto general de los procesos de fabricación, recordar desde esa primera sesión en la asignatura. En segundo lugar, haremos un repaso del comportamiento plástico de los materiales. Fundamentalmente se entenderán materiales metálicos y lo que vamos a hacer es modificar algunas de las denominaciones que han tenido para los mismos aspectos en asignaturas previas de la carrera y que ahora en fabricación aplican de otra manera. Posteriormente pasaremos a hacer un primer análisis en condiciones de deformación homogénea y con eso terminaremos la sesión de hoy. Para las dos siguientes sesiones incluiremos el rozamiento en procesos de conformado por deformación plástica con una nueva manera de abordar este rozamiento, además de la ya conocida el método de rozamiento débil o rozamiento de Coulomb. Pasaremos para terminar esa segunda sesión a un análisis local de tensiones en el cual ya incorporaremos el rozamiento. La tercera y última sesión está enfocada a lo que se conoce como análisis límite. Se planteará qué es el análisis límite y dentro del análisis límite se dedicará la mayor parte de la sesión a la aplicación del teorema límite superior a lo que se conocen como modelos de bloques rígidos. Los procesos de conformado mediante deformación plástica, que probablemente a partir de ahora utilicemos simplemente las iniciales PCDP para ponerlos en la imagen al menos, son métodos de obtención de componentes mecánicos que aprovechan precisamente el comportamiento plástico de los materiales. En este caso vamos a centrarnos en materiales metálicos, que es lo más habitual. Lo que hacen estos procesos es cambiar la geometría del material aplicando unas fuerzas suficientes sobre él o bien por la transmisión de energía que pueden ustedes imaginarse mediante impactos. Dentro de una clasificación global de los procesos de producción, los procesos de fabricación por deformación plástica encajarían en el conjunto denominados procesos de conformado sin eliminación de material. Recuerden que comentábamos que la cantidad de material al comienzo del proceso es la misma que queda en la pieza terminada. Esto no es estrictamente así en la realidad, porque durante el proceso de ejecución se producen pérdidas, pero no obstante estas son despreciables. Estos procesos de conformado tienen unos orígenes remotos, nuestros ancestros, y han mantenido durante todo este tiempo, un importante papel en el conjunto de la fabricación. De hecho, un gran porcentaje de los componentes que se fabrican hoy en día han sufrido en un momento dado un proceso o una operación de conformado por deformación. Una de las razones fundamentales para recurrir a ellos es la obtención de piezas con mejores características mecánicas, como veremos a lo largo de estas sesiones. Por ejemplo, suelen ser unas características mejores que las que se obtienen mediante los procesos de fundición más característicos. Los procesos de conformado por deformación plástica tienen también un importante cometido en la fabricación aeronáutica y espacial. Muchos de los componentes de los propulsores se obtienen mediante procesos de conformado más o menos convencionales de deformación plástica. Incluso elementos estructurales se siguen fabricando con procesos de conformado. En ocasiones se olvida que el trabajo de chapa es un proceso de conformado por deformación plástica, así como otros tan corrientes como el remachado. Aunque se van a ver algunos de ellos con cierto detalle en la cuarta sesión de este tema y sin ánimo de ser exhaustivos, conviene algunos nombres, algunas denominaciones estándar de procesos de conformado por deformación plástica. Por ejemplo, la laminación es un proceso en el que se hace pasar al material entre dos cilindros, dos rodillos que están girando en sentido contrario, y lo que se obtiene es que la sección de
de ese material es justamente la que dejan las generatrices de estos cilindros. Piensen que toda la chapa que se emplea en el mundo o todos los perfiles de construcción salen de procesos de laminación. Estamos hablando de un enorme volumen de producción de aleaciones férreas típicamente. Otro proceso típico es la extrusión. Extrusión les puede sonar también en cuanto a materiales plásticos, incluso en el punto de vista de material compuesto, cuando es tirando de la fibra. El caso es que se hace fluir al material empujándole para que atraviese una boquilla, un orificio, con la sección que se quiere obtener. Es igual que el caso anterior para ciertos volúmenes de producción, quizá no tan elevados como laminación, pero sí un porcentaje, una cantidad importante para conseguir la amortización de todo el utillaje que hay que poner a punto. El estirado es un proceso que consiste en hacer pasar, igual que en el caso anterior, al material por un orificio, pero en este caso es traccionando desde la salida. Dicho así, no tiene mucho sentido, pero si piensan ustedes en todo el alambre que se produce en el mundo, es precisamente mediante este proceso de estirado. Existe otra variante también cuando se habla de estirado en chapa, que consiste en traccionar precisamente de los bordes de una chapa sobre un molde para conseguir una cierta geometría. Este último concepto de estirado se ha empleado durante años en la industria aeronáutica para conformado de revestimientos metálicos. La forja es un proceso en el que se aplica sobre el material una fuerza suficiente para que éste entre en un nivel de tensiones y deformaciones de su zona plástica y mantenga la geometría que se ha alcanzado. Y eso se hace bien de forma artesanal, con la habilidad de la persona que está ejecutando esa fuerza en las direcciones convenientes, o bien mediante matrices que ya recogen el negativo, son como moldes que recogen el negativo de la pieza, que por lo tanto evitan esta necesidad de habilidad de la persona. Otra forma de realizar el proceso de forja es produciendo impacto sobre el material, golpeándolo. En este caso, lo que haríamos es utilizar lo que se denominan martillos pilones para ir golpeando adecuadamente e ir llevando el material a la geometría final. Probablemente puedan tener en mente la imagen del herrero sacando esa varilla al rojo de la fragua, colocándola sobre el yunque y golpeándola adecuadamente para obtener la geometría final que se desea como pieza terminada. Como se comentaba hace un instante, el conformado de chapa es un proceso que entraría dentro de este gran grupo. Todas las operaciones de plegado, operaciones de embutición, incluso de corte, se pueden meter dentro de este grupo de conformado de chapa metálica. Hemos mencionado igualmente el remachado. Un remache, en definitiva, es una pieza que va a ser deformada plásticamente para mantener habitualmente unidas dos chapas. Una variante del conformado de chapa es el repulsado, que tiene otras denominaciones como repujado, y consiste básicamente en esa deformación de la chapa, pero contra un mandril que está girando. Mediante herramientas especiales se obtienen geometrías de chapa de revolución. De la misma forma que se utiliza el comportamiento plástico de los materiales para estos procesos, hay determinados materiales que presentan lo que se denomina un comportamiento superplástico. En este caso, los materiales son capaces de deformaciones del orden de 20 veces su dimensión inicial sin que se produzca la rotura. Esto se emplea
de varias formas, pero una muy característica porque aplica al sector aeroespacial, al sector aeronáutico, es el conformado superplástico de chapa unido con un proceso de soldadura por difusión. Tiene la ventaja del ahorro en costes respecto a procesos de embutición de piezas de grandes dimensiones al utilizar simplemente una de las mitades del utillaje necesario. Para terminar, mencionemos el pinforming o shot pinning. La traducción al castellano sería algo parecido a un granallado. Para que se imaginen cómo es este proceso, supongan que tienen un rectángulo o un cuadrado de chapa metálica sujeto por sus bordes y lo que vamos a hacer es bombardearle con esferas metálicas, bolitas de acero, y en función de dónde impacte esa esfera va a dejar una deformación superficial y por lo tanto una tensión residual. En función de cuántas golpeen, cuánto sea el solape y la energía con la que se golpee, lo que vamos a tener es, al soltar estos bordes de la pieza, que van a aliviarse esas tensiones y lo que en principio era una chapa plana se va a convertir en una chapa con curvatura. Esto se está aplicando en la industria aeronáutica para conformar revestimientos necesitando menos material de partida que mecanizar y obteniendo además un mejor comportamiento mecánico por el propio tratamiento que se da a la superficie con este fenómeno de golpeteo de las esferas. Como hemos dicho, hay más, no acabamos aquí, una lista que sería mucho mayor, y también llamar la atención de que en función de la localización geográfica, determinadas denominaciones de procesos pueden cambiar ligeramente, como decimos, de un lado a otro. El análisis de estos procesos de conformado por deformación plástica se realiza a partir, diríamos en principio, la teoría de plasticidad, pero realmente, como veremos, existen diferentes teorías para ver dónde empieza a fluir plásticamente un material. Esto lo que hace es establecer modelos matemáticos que relacionan los campos de tensiones y deformaciones en un sólido que se está deformando o que ha sido deformado plásticamente. No deja de ser una extensión de la bien establecida teoría de elasticidad. Aunque se dispone de métodos numéricos basados en estas teorías, por ejemplo, los métodos de elementos finitos, los métodos de elementos de contorno, incluso algunos simplificados de diferencias finitas, los métodos analíticos sencillos, que es lo único que podemos ver con el tiempo disponible de la asignatura para estos procesos, nos van a dar unos órdenes de magnitud de los parámetros buscados, básicamente energía para llevar a cabo un proceso o fuerza necesaria para deformar una determinada pieza de una manera suficientemente rápida y aproximada, un buen orden de magnitud. En el caso de los métodos numéricos se podrían incorporar variantes muy interesantes, como por ejemplo la variación de temperatura, la velocidad de deformación diferente, incluso el rozamiento considerarlo de una manera más sofisticada, o sencillamente tener en cuenta las curvas reales de comportamiento de los materiales. Pero eso es un despliegue de recursos que tiene que estar justificado. Como digo, en el caso de los métodos que se van a ver a continuación, son un primer nivel de tentativa para obtener ese orden de magnitud. Entrando en el segundo punto del programa, vamos a hacer un repaso del comportamiento plástico de los materiales. Para ello vamos a considerar un ensayo uniaxial. En la imagen tienen lo que sería una típica probeta que vamos a someter a un ensayo de tracción. Se denomina uniaxial porque únicamente hacemos fuerza en una dirección. Tenemos unas marcas que nos dan una longitud inicial L sub 0 y ahí está también significado con una A mayúscula lo que sería la sección que tiene esta probeta.
En este caso, en el ensayo uniaxial, lo que hacemos es representar las tensiones frente a las deformaciones según va progresando y aumentando el estado de carga. Y aquí conviene hacer una primera matización. Tensiones. Cuando se habla de tensiones, hay que considerar, en este caso, la tensión real en el momento del ensayo. Eso significa, suponiendo que se reparte uniformemente en la sección que está soportando esa fuerza, esa carga, que vamos a tener fuerza dividido por sección. La consideración de real significa que esta sección va a ir variando. En el momento en el que el material se deforma, tenemos una mayor longitud, pero como el volumen va a permanecer constante, eso significa que vamos a tener una menor sección. Entonces, cuando hablamos de tensión real, nos referimos a que en cada momento se está comprobando cuál es la sección que soporta esa carga. Es normal en ensayos en los que solamente se busca tener el orden de magnitud del módulo de elasticidad del material, no hacer esta aproximación y directamente trabajar con la sección inicial en todo momento. No es el caso, estamos en deformación plástica, ahora lo que buscamos son grandes deformaciones y por lo tanto también se va a producir una variación importante en esa sección respecto de la inicial. Por otro lado, hay que ser consciente de que esto que desde una perspectiva académica parece que está muy claro, en cuanto pasamos a la parte operativa deja de estarlo. Si han hecho ustedes en alguna práctica de alguna asignatura previa de la carrera un ensayo de tracción, habrán visto que en un momento dado se forma una estricción, lo que coloquialmente se llama un cuello de botella. Bueno, el problema está en prever dónde se va a producir esa estricción y poder medirlo. Si no, el proceso del ensayo se convierte en una auténtica tortura, teniendo que parar y ir cada 2 por 3 buscando cuál es la sección mínima, que es la que está soportando y por tanto la que nos daría la tensión real. Respecto de la deformación también conviene recordar algunos matices. Si se parte de la definición del diferencial de deformación que tienen a la izquierda, el diferencial de epsilon es igual al diferencial de la longitud que se está variando respecto de la longitud inicial en el momento, tenemos que, pasando a la integral, entre la longitud inicial L sub 0 y la longitud final L sub f, nos queda integral inmediata el logaritmo neperiano del cociente entre esa longitud final y la longitud inicial. Esto es lo que se denomina deformación logarítmica o natural. Conviene no confundirla con otra manera de aproximar esta deformación, que es la deformación ingenieril. En este caso, en vez de proceder a integrar, lo que se hace es proceder a incrementos. Entonces tendríamos esa E minúscula, sería el incremento de longitud que se produce dividido por la longitud inicial que tuviéramos en el proceso. Se puede demostrar fácilmente la relación entre ambas, que respondería a algo de este estilo. Esta deformación ingenieril es habitual en ensayos rápidos para cálculos simplificados o estimaciones simplificadas de módulos de elasticidad y cosas similares. Tiene una validez, podríamos decir que hasta que E alcanza la centésima, 0,01. La deformación logarítmica tiene además algunas características, algunas propiedades que son interesantes. Por ejemplo, es aditiva en el sentido de que si el ensayo se hace en 2 fases, en una primera se estira la probeta desde una longitud de referencia L sub 0 a una longitud L sub 1 y posteriormente en otro ensayo se estira desde esa L1 hasta una L2 que sería la longitud final, tenemos que
recordando la definición de deformación logarítmica, en cada uno de los casos, en el total, tendríamos la longitud final respecto de L sub 0, el intermedio primero sería el logaritmo neperiano entre L1 y L0, y en el segundo de los casos, el logaritmo neperiano de esa final, o L2, respecto de justo la anterior. Es fácil demostrar, operando un poco, cómo lo que nos queda es que la suma de las deformaciones logarítmicas del primer ensayo más la del segundo ensayo es precisamente el resultado de la deformación total. La segunda característica de la deformación logarítmica podríamos definirla como que es más intuitiva. Imaginemos dos ensayos. En el primero, un ensayo de tracción en el que a una probeta de longitud inicial L sub 0 la vamos a provocar que se estire hasta el doble de esa longitud inicial, un incremento exactamente igual a su longitud inicial, es decir, la longitud final será 2L sub 0. Si comprobamos los resultados de la deformación logarítmica con la deformación ingenieril, nos encontramos con esto. Directamente la deformación logarítmica es el logaritmo neperiano de 2, aproximadamente 0,69, mientras que la deformación ingenieril va a quedar 1. Ahora hagamos un ensayo de compresión que es completamente irreal. Hagamos que se comprima exactamente la misma longitud de la probeta, es decir, es hacerla desaparecer en cuanto a altura. La longitud final en este caso sería 0. Bueno, si repetimos la misma operación, tendremos que la deformación logarítmica o natural tiende a menos infinito, coherente con el hecho de que esto sea imposible, mientras que la deformación ingenieril es como simétrica del caso anterior, daría menos 1. Como vemos, es bastante más intuitiva la logarítmica que la ingenieril. Una vez realizadas estas precisiones en cuanto a tensiones y deformaciones, vamos a empezar a realizar nuestro ensayo de tracción. Vamos a considerar nuestros ejes y vamos a ir haciendo medidas cada cierto intervalo de fuerza. Cargamos un poquito, medimos, cargamos otro poquito, medimos y se irá obteniendo una nube de puntos correspondiente a los diferentes estados de carga. Bueno, supongamos que solamente queremos llegar hasta esta situación y ahora empezamos a descargar. Bueno, bajamos un poquito la fuerza con la que estamos traccionando y nos irán apareciendo otra serie de puntos que corresponden a la descarga. Cuando lleguemos al último punto, lo que tendremos es 0. No quedará ninguna tensión residual, deformación residual, es decir, nos va a quedar una probeta de las mismas dimensiones que al comenzar. Esto se puede aproximar, esa nube de puntos, una recta de regresión, por ejemplo, y lo que tendríamos es un primer tramo de la curva de comportamiento de material. En este caso, estamos en lo que se conoce como tramo elástico lineal. Podemos proceder ahora a hacer el mismo ensayo, pero intentando llegar hasta un nivel de carga algo mayor. Entonces, exactamente igual, iríamos teniendo una serie de puntos. Lo que pasa es que en un momento dado parece como que aquello se nos ha salido de nuestra recta. Igual en la descarga vuelve a obtener ese pequeño tramo curvo inicial y luego al final del todo nos queda una deformación residual nula cuando hemos quitado tipo de carga y por lo tanto de tensión. Bueno, ahora la curva que puede encajar con esta nube de puntos sería algo de este estilo, pero como hemos vuelto a un nivel de deformación 0, estamos todavía en el tramo elástico. Lo que sucede es que estamos en el tramo elástico no lineal. La parte lineal del tramo elástico se emplea fundamentalmente para establecer lo que conocemos como módulo de elasticidad, que nos da una idea de la rigidez del material. Es importante recordar bien el concepto diferente de elasticidad y de linealidad. No tiene nada que ver. Una cosa es que sea
un tramo recto, lineal, y otra cosa es que volvamos a una deformación nula inicial. Pasemos ahora a realizar un tercer ensayo. Exactamente igual que antes, iremos cargando con una serie de puntos. Lo que sucede es que vamos a pasar el nivel de tensión que habíamos alcanzado en los ensayos previos y ahora vamos a descargar. Entonces, a la hora de descargar se observa que ya esos puntos representativos de la descarga no coinciden con la misma curva que hubo en el proceso de carga y de hecho cuando acabamos de quitar cualquier tipo de fuerza que traccione la probeta nos encontramos con que nos queda una deformación permanente. Esta deformación permanente da lugar a una nueva curva paralela a la anterior pero diferente. Ya estamos o hemos pasado a tener una deformación plástica. Si después de este proceso en el que ya hemos deformado plásticamente el material, repetimos otro ensayo en el que no vamos a sobrepasar el último nivel alcanzado de fuerza y por lo tanto de tensión, volveríamos a tener una serie de puntos representativos que ahora van a ir relacionados con la última curva, la que se tuvo en la descarga del proceso anterior, y cuando descarguemos volverá a suceder que bajamos por la misma curva. Bueno, esto es simplemente que el material ha cambiado su comportamiento. Una vez que hemos llegado a este resultado, cabe plantear cuál será la tensión que da lugar a una primera deformación plástica. Esto desde el punto de vista académico es obvio, pero desde el punto de vista práctico es enormemente complicado. Ese punto donde se produce la primera deformación plástica es lo que vamos a denominar ahora en plasticidad tensión de fluencia. En el caso del ensayo uniaxial, la notación que vamos a emplear es a sigma sub f, pero en muchas ocasiones se lo encontrarán también ustedes con una Y mayúscula o incluso con una sigma sub Y mayúscula del término inglés yield stress. Esto no es ni más ni menos que lo que hasta ahora conocían como límite elástico. La diferencia está en que ahora en esta asignatura en la que vemos deformación plástica nos vamos a mover mucho más allá de ese límite elástico. De hecho, a nosotros lo que nos interesa es sobrepasar la tensión de fluencia o las deformaciones correspondientes a esta plasticidad, mientras que en los cálculos estructurales solo interesa quedarse por debajo de ese límite elástico para que no haya deformaciones en las estructuras. La manera de determinar prácticamente esta tensión de fluencia es desplazar esta curva que se ha obtenido en la descarga hasta que aparentemente haya una deformación permanente del orden de 0,02. Si volviéramos a cargar ahora la probeta que ya tiene esta deformación permanente y lo hiciéramos simplemente hasta el nivel alcanzado en el último ensayo, nos quedaría un comportamiento exactamente igual y no habría ninguna modificación en esta última curva. Sin embargo, si lo que hacemos es ir un poquito más allá, lo que va a suceder es que se va a prolongar esa curva de comportamiento y en la descarga volveremos a tener el mismo fenómeno que nos pasó anteriormente. Es decir, nos va a quedar una deformación permanente adicional, va a dar lugar a una segunda curva de comportamiento y nos va a quedar esa añadida deformación permanente adicional. Este último ensayo lo que produce es una nueva tensión de fluencia
es la máxima tensión que se ha alcanzado en el último ensayo de deformación realizado sobre el material. Y si se fijan, es un poquito diferente de la que se tenía inicialmente. Para entender el significado de este cambio de tensión de fluencia, hagamos un ensayo, un experimento ficticio. Cojamos la probeta e imaginen que se la proporcionan a su personal de ensayo de la mañana y les piden que le determinen la tensión de fluencia. Realizarán el ensayo, habrá un momento en el que aquello se deforme plásticamente y con eso determinarán la tensión de fluencia. Y ahí lo dejamos. Esa misma probeta, que ahora está alargada, lo que vamos a hacer es dársela a nuestras personas de ensayo, pongamos por ejemplo del turno de tarde, y les pedimos de nuevo que nos determinen cuál es el valor de la tensión de fluencia. Ahora para ellos es como si el sistema de referencia empezara aquí. Cuando hagan el ensayo determinarán igual un momento en el que se empieza a producir la deformación plástica y al determinar la tensión de fluencia aparecerá un valor distinto. Típicamente siempre va a ser superior al que teníamos en el caso de la mañana. Esto, desde la perspectiva de uso del material, significa que se ha producido un fenómeno de endurecimiento por deformación. Strain hardening, que es como se conoce en inglés, denominación discutible porque realmente lo que estamos mirando no es un incremento de dureza, sino realmente es un límite elástico superior, pero en cualquier caso es como se conoce y por lo tanto lo respetaremos. Esto es lo que en otras asignaturas han podido ustedes denominar simplemente acritud. Llegados a este punto, merece la pena relacionar con otras asignaturas que han visto en la carrera, concretamente asignaturas de la parte de materiales metálicos que hayan visto incluso simplemente en ciencia de materiales. A ver, lo que estamos haciendo es lo que coloquialmente llamaríamos rayas en un papel, pero detrás de estas rayas lo que tenemos es todo un comportamiento del material. Y eso significa dislocaciones, todos los tamaños de los granos del material, de la microestructura, etcétera, etcétera, etcétera. No se olviden de que esto es una representación de una realidad. Por otra parte, podríamos plantearnos qué puedo hacer si esta probeta que tengo estirada quiero que su comportamiento sea como el de la probeta inicial, sin ese endurecimiento. Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es incluir tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos lo que van a hacer es aliviar esas tensiones porque va a haber una recolocación, si lo quieren ver así, de esos átomos y vamos a tener una probeta más larga, una longitud L lo que sea, L2 o LSUF en el caso que estamos viendo ahora, pero va a tener la curva de comportamiento inicial. Entonces, dos cuestiones importantes. Este endurecimiento por deformación es la razón que hemos mencionado al principio para utilizar procesos de conformado por deformación plástica mejorando las características del material. La segunda, es normal que todos los procesos de conformado por deformación plástica estén vinculados a tratamientos térmicos. La probeta no la puedo estirar infinitamente, saben que se rompe. Sin embargo, si le doy un tratamiento térmico intermedio y vuelvo a las condiciones iniciales, esa probeta estirada puedo volver a estirarla. Y teóricamente, lucubrando, podríamos decir que llegaríamos a estirarla infinitamente. El ensayo uniaxial está muy bien para determinar esa tensión, pero solo estamos considerando una dirección. ¿Qué sucede en un escenario general
en el que el material está sometido a cualquier tipo de campo de tensiones. Bueno, pues esto recordarán que se solventaba empleando los criterios de fluencia o plastificación. Y aquí hay varias propuestas. Aquí es donde, como comentábamos al principio, hay diferentes teorías, diferentes modelos que nos predicen dónde se va a producir ese paso de la zona elástica a la zona plástica. Recordarán dos nombres que son clásicos: von Mises, que lo que nos va a proponer es un modelo basado en la energía de distorsión, y Tresca, que nos va a proponer un modelo basado en la máxima tensión cortante. En este caso, la ecuación o la expresión del modelo de von Mises en función de las tensiones principales sería algo de este estilo. Cuando esa expresión llega a un determinado valor, que vamos a poner como C y constante ahora, es que el material ya ha llegado a su tensión de fluencia, a su límite elástico. Recuerden que siempre estas tensiones principales están ordenadas algebraicamente. Sigma 1 es mayor que sigma 2 y sigma 2 es mayor que sigma 3. ¿Cómo se puede determinar esa constante? Pues utilizando los resultados del ensayo uniaxial. En el ensayo uniaxial, la única tensión que aparece es la tensión sigma sub 1. Y cuando esa tensión sigma sub 1 alcanza el valor de sigma sub f, es que estamos en la zona plástica, entramos en zona de plastificación. Bueno, como sigma 2 y sigma 3 son iguales, a poco que operen, lo que les quedará es que directamente esa constante es precisamente esa tensión de fluencia en el ensayo uniaxial. 3K. 3K tiene una expresión mucho más sencilla y lo que nos dice es que la diferencia entre la tensión principal mayor y la tensión principal menor alcance un cierto valor. Esto, lo que han visto seguramente en los círculos de Mohr, tiene que ver con las tensiones cortantes. Exactamente igual que en el caso de von Mises, empleamos los resultados del ensayo uniaxial para establecer el valor de esa constante y vuelve a resultar lo mismo. Pues estos son los dos criterios que vamos a emplear para comparar a continuación. Como tenemos una limitación importante de tiempo y hay que simplificar, vamos a aplicar los modelos que estudiamos a continuación a condiciones de deformación plana. Recuerden que las condiciones de deformación plana establecen que la segunda deformación principal es nula. Como consecuencia de ello, si entran en las expresiones de plasticidad, pues son las de elasticidad en las que vamos a utilizar un coeficiente de Poisson igual a 0,5, indicando que no hay variación de volumen, bueno, pues esto se traduce en que la segunda tensión principal es siempre la semisuma de la tensión principal mayor y la tensión principal menor. Con esta expresión de sigma sub 2, si la introducimos en las expresiones de los criterios de plastificación, nos queda lo que tienen en la imagen. El criterio de von Mises se reduce ahora a que la diferencia entre la tensión principal mayor y la tensión principal menor sea ese determinado valor 2 partido raíz de 3 de la tensión de fluencia del ensayo uniaxial. Tiene valor 1,155 de la tensión tal. Y a esta tensión se la denomina S mayúscula y como veremos dentro de un instante es la tensión de fluencia en un ensayo de compresión en deformación plana que también se conoce de cortadura pura. El criterio de Tresca, sin embargo, no necesita ninguna modificación porque sigma 2 no intervenía. Lo que nos queda es directamente la misma expresión anterior. Este resultado nos deja en una situación de cierta incoherencia. Mientras que von Mises predice que se va a producir la fluencia en un determinado momento, Tresca nos dice que esa fluencia se va a producir en otro. Entonces, cabe plantearnos quién de los dos tiene razón.
Bueno, realmente no debemos olvidar que tanto uno como otro lo único que hace es proponer modelos. Si alguien tiene razón, por decirlo de alguna forma, es el material. Cada material tiene un comportamiento distinto. Entonces, habitualmente los materiales metálicos se adaptan muy bien a las predicciones que se realizan con el modelo de von Mises, mientras que otros tipos de materiales de tipo frágil, hormigones, incluso para cálculos de movimientos de tierras y cosas por el estilo, es el criterio de Tresca el que parece que se adapta mejor. Dicho esto, a partir de ahora, cuando apliquemos un criterio de plastificación, aplicaremos el criterio de von Mises, que en nuestro caso de trabajar en deformación plana se reducirá a esa sigma 1 menos sigma 3 igual a esa S mayúscula. De forma rápido como anécdota, tienen ustedes en imagen cómo es el ensayo de deformación plana. Cuando se produce la primera deformación, lo que nos va a dar es directamente la tensión de fluencia S que hemos comentado hace un momento. Para simplificar una situación general de tensiones y de diferenciales de deformación, es habitual definir la tensión equivalente, como ven en pantalla, como la raíz cuadrada de un medio por ese corchete donde intervienen todos los componentes del tensor de tensiones. Y exactamente igual se define el diferencial de deformación equivalente, como esa raíz de 2 partido por 3, de esa raíz que incorpora todos los componentes del tensor de diferencial de deformación. La raíz de 2 partido por 3 es consecuencia de que el producto de tensión por diferencial de deformación nos daría precisamente la energía de deformación. Así podemos pasar de una situación genérica a una representación simplificada en la que simplemente utilizamos esa tensión equivalente en el gráfico de comportamiento del material. Aunque ya adelanto que no lo vamos a emplear en nuestros modelos, cabe plantearse cómo incorporar ese endurecimiento por deformación que hemos visto antes. Bueno, hay diferentes maneras y en este caso la que les comento es tener en cuenta la historia de deformación. La historia de deformación no es ni más ni menos que la integral de ese diferencial de deformación entre los diferentes estados por los que va pasando el material. Fíjense que ese diferencial de deformación es siempre positivo, o si quieren más estrictamente, es no negativo, con lo cual cualquier deformación que se haga, bien sea de tracción, bien sea de compresión, siempre se va incrementando el valor de esta historia de deformación. En definitiva, lo que vamos a hacer es considerar que esa tensión de fluencia no es una constante, como habíamos supuesto hasta ahora, sino que depende a través de una función de esa historia de deformación. Dentro de las simplificaciones habituales es corriente hacer que los comportamientos de los materiales respondan a alguno simplificado como los que ven en pantalla. Básicamente, cuando la primera palabra es rígido, significa que no hay ninguna deformación hasta que se alcanza el nivel de fluencia. Cuando la primera palabra es elasto, es que hay una pequeña deformación elástica hasta que se alcanza ese nivel de fluencia. Y una vez que se ha alcanzado ese nivel de fluencia, se puede hablar de plástico perfecto cuando ya no hay variación de la tensión de fluencia, se mantiene constante por mucho que vayamos deformando el material, o con endurecimiento por deformación cuando sí se tiene en cuenta, como acabamos de ver, esa historia de deformación que va haciendo que la tensión sea mayor según vamos deformando el material. En el caso de los modelos que vamos a ver, vamos a utilizar un modelo de comportamiento como el que tienen en la imagen arriba a la izquierda. Es un modelo de comportamiento rígido plástico perfecto,
Y de hecho, la tensión de fluencia es directamente esa S mayúscula que hemos comentado. Es un material que no se deforma absolutamente nada hasta que no se alcanza la tensión de fluencia, y una vez que hemos alcanzado esa tensión de fluencia no cambia, fluye como si fuera un líquido, o como se lo quieran ustedes imaginar. Una vez revisado el comportamiento de los materiales, incorporando también aquellas denominaciones que son novedosas desde el punto de vista de plasticidad, podemos pasar a ver el primer método de estimación para resolver estos problemas. Es el conocido como método de análisis en condiciones de deformación homogénea. Digamos que de una manera general, la energía que interviene en un proceso desde un punto de vista académico se puede considerar repartida en tres términos. Hay una energía debida a una deformación homogénea, una energía que se emplea para vencer todo el rozamiento del material con el utillaje que siempre es necesario para su conformado, y luego hay una energía de distorsión interna debida a los movimientos relativos del material consigo mismo. Todo ello es desde un punto de vista académico. En condiciones generales, si consideramos una barra de sección rectangular que se comprime entre dos platos planos de una prensa, el resultado general sería algo de este estilo. Quedaría un cierto abombamiento lateral debido al rozamiento, y lo que eran planos antes de la deformación, debido a ese abombamiento, se ven modificados, y eso da lugar al consumo de una energía por distorsión interna. La idea del análisis en condiciones de deformación homogénea significa despreciar el rozamiento y despreciar la distorsión interna. Y lo que se suele decir es que los planos antes de la deformación permanecen planos después de la deformación. Sería algo de este estilo. Tenemos una sección rectangular y lo que nos queda después de la compresión es otra sección rectangular, pero mantenemos secciones planas. Aquí despreciamos rozamiento y distorsión interna y únicamente se considera la energía de deformación homogénea. Puede demostrarse, no lo vamos a hacer aquí, lo tienen en todas las referencias de plasticidad, que en las hipótesis de la teoría de plasticidad, la energía por unidad de volumen debida a una deformación homogénea sin rozamiento responde a una expresión de la forma que tienen en la imagen. Es la integral entre el estado de deformación inicial y el estado de deformación final de la tensión equivalente por el diferencial de deformación equivalente. Si comprueban esto en una gráfica de comportamiento del material, lo que tenemos es el área debajo de esa curva de comportamiento representada en un gráfico de tensión equivalente, deformación equivalente, entre los estados de deformación inicial y final. Realicemos un pequeño ejemplo de un proceso de forja libre entre estampas planas en el que tenemos una varilla de sección ancho inicial B sub 0, altura inicial H sub 0 y una profundidad L mayúscula sub 0 mucho mayor que las dos dimensiones anteriores. Esta profundidad es lo que nos va a permitir considerar que estamos en una situación de deformación plana. Esta varilla comprimida entre los platos de la prensa alcanzará en un momento genérico intermedio cualquiera del proceso una altura h, pero como el volumen debe de permanecer constante, lo que sucederá es que irá simultáneamente aumentando el ancho de la misma. Como
ya hemos adelantado, el material va a ser rígido plástico perfecto, tensión de fluencia conocida en deformación plana es S mayúscula. No vamos a tener en cuenta las variaciones de temperatura ni variaciones en velocidad de deformación. Además, se va a suponer que no existe rozamiento entre el material y las estampas de la prensa. Se busca conocer la fuerza necesaria para llegar a esta situación H intermedia y la energía puesta en juego también. Comenzando por la fuerza, podemos pensar que es simplemente el producto de la tensión por la superficie, por el área de contacto en este momento genérico. Vamos a trabajar por unidad de profundidad, de ahí que ahora verán que las unidades de área se convierten simplemente en longitudes. Así lo que tenemos es que el área en el que está aplicando fuerza la prensa es B. Insisto, por unidad de profundidad. Recordemos que como el volumen debe de permanecer constante, siempre se va a verificar que el producto B por H va a ser igual a B sub 0 por H sub 0. La profundidad L mayúscula sub 0 no va a variar. ¿Y qué tensión es la que se está aplicando? Pues si el material se está deformando plásticamente, lo que podemos pensar es, aplicando el criterio de plastificación, que esa tensión es directamente la tensión del criterio de von Mises S mayúscula. De esta forma, la fuerza por unidad de profundidad del proceso que estamos realizando, esta F, que como ven depende de H, no es ni más ni menos que el producto de esa tensión de fluencia en deformación plana por B sub 0 por H sub 0 dividido por la H instantánea del momento que se esté considerando. Si ahora se plantea cuál es la energía necesaria para puesta en juego para llegar hasta esta altura H, podemos simplemente integrar el producto de esta fuerza por el diferencial de H y llegando hasta la altura final que corresponda. La expresión es la que tienen en pantalla, en la cual P sub 0 y H sub 0 van a ser constantes y van a salir fuera de la expresión de la integral, y exactamente igual va a suceder con la S. La S en principio, al ser un material rígido plástico perfecto, no depende de la deformación, por lo tanto, como constante también quedará fuera de la expresión. Integrando, lo que nos da es directamente este producto que ven en la parte inferior de la imagen, y ahora podemos identificar B sub 0 por H sub 0 por L sub 0, que no aparece aquí porque estamos trabajando por unidad de profundidad, es el volumen del material que estamos trabajando. S, en este caso, además de ser la tensión de fluencia, es precisamente la tensión equivalente. Y la epsilon es, en definitiva, lo que tenemos entre la deformación inicial, que era 0, y la deformación final que se ha conseguido. No es una demostración, pero esto es justamente el producto del volumen del material por el área que hay debajo de la curva de comportamiento de un material rígido plástico perfecto de tensión de fluencia S, que llega hasta una deformación epsilon. Les planteo como ejercicio sencillo establecer cuál es la fuerza necesaria para alcanzar una determinada altura H en el proceso, conociendo los datos de dimensiones y de comportamiento del material. Exactamente igual podríamos plantearlo al revés. Si tengo una determinada fuerza máxima en la prensa, ¿hasta qué altura puedo deformar plásticamente una pletina con las dimensiones iniciales correspondientes? Y de la misma manera podríamos plantear
el hecho de que el material esté sometido a impactos. Y en este caso lo que tendríamos es la energía. Aplicaríamos las expresiones de la parte energética. Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión, en la que veremos además cómo incorporar el rozamiento. Y aquí termina esta primera sesión de análisis de procesos de conformado por deformación plástica. Muchas gracias. Muy bien, pues como decía la grabación, muchas gracias a todos. Les he dejado una posible cuestión típica de test en el chat. Intenten resolverla. Si tienen cualquier duda, pueden contar conmigo. Paro la grabación.